Pero persiste tú, versículo 14, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pues toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Él trae a la mente y al corazón de Timoteo la idea de estudiar la palabra de Dios, de permanecer inmerso en ella, porque vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, días que usted no sabrá qué hacer. Porque habrá mucha gente, aún dentro de la iglesia, que tiene apariencia de piedad, dice él aquí. Apariencia de piedad. Pero sin embargo, están en la acera contraria. Vendrán, es decir, estarán a mano, dice el versículo. Vendrán inesperadamente o posiblemente ya están aquí. El verso 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y esta es una lista inmensa que él hace. Yo no sé si prácticamente todo el pasaje bíblico se va a concentrar. Dice, más bien como en el griego, hombres en la iglesia profesante. Hermano, esto es impresionante, eso es increíble. En los días postreros, dice, vendrán o ya están aquí, que habrán hombres amadores de sí mismos dentro de la iglesia profesante de Jesucristo, donde pecados más o menos iguales se atribuyen a hombres paganos, donde la manera cuando alguien dentro de la misma iglesia profesante cometerá un pecado que usted no podrá atribuírselo a un creyente, porque para un pagano usted lo encuentra exagerado, sin embargo pasarán en la iglesia. Será una recaída en el paganismo con todas sus tendencias bestiales, de la cual viene como su símbolo una bestia. Amadores de sí mismos, es decir, egocéntricos, vanidosos, ególatras, dentro de la iglesia profesante. Una lista de pecados que nacen del corazón corrompido que se ama a sí mismo en vez de amar a Dios. Y hoy, amados, tenemos que convenir que estamos en presencia de una práctica religiosa extraña, porque nosotros todos salimos del oscurantismo católico y nos hemos refugiado en el tradicionalismo evangélico. Y ahora tenemos una especie de coraza de protección, porque decimos que somos creyentes, que somos cristianos, que somos salvos. Pero no podríamos casi diferenciar entre la gente del mundo y las personas que van a las iglesias creyentes. Porque la práctica, la conducta es más o menos similar. Y el apóstol escribe a Timoteo aquí diciendo, vendrán días difíciles, pero tú escudriña las sagradas escrituras, mantente firme, entendiendo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para esto, para lo otro, aquello, para instruir, para redarguir. Lo último que hacemos es estudiar la palabra de Dios. Y hay personas que pasan semanas y no tienen ni siquiera un encuentro con la palabra. Como una hermana de la iglesia hace años atrás, que el pastor la fue a visitar y entonces le dice, hermano pastor, lo que pasa es que no estoy estudiando la palabra, pero tengo días que no encuentro los lentes. El pastor le dijo, pues tráeme la Biblia que yo te la voy a leer. Y cuando le trajo la Biblia, dentro de la Biblia estaban los lentes.
amadores de sí mismos, avaros. La palabra avaros aquí dice, palabra usada para los fariseos en Lucas 16, se puede traducir como amadores del dinero, codiciosos. Hermano, la lista es larga, pero si ustedes tienen paciencia, vamos a tratar de caminar sobre el listado que el apóstol dice que pasarán en los últimos días que ya estamos aquí, según los entendidos. Y que dentro de la misma iglesia profesante hay personas con estas características. De modo que cuando usted se va a relacionar con esas personas, usted está en big trouble, como diría el gringo. Pero está dentro de la iglesia. Personas avaros. Que dice que se puede traducir como personas que aman el dinero, vanagloriosos, usa otra palabra. O que son personas jactanciosos, huecos, que se jactan de lo que no tienen. Número 3, arrogantes, soberbios, que se muestran superiores a sus semejantes, altaneros, imperiosos. Detractores, blasfemos. Son personas maldicientes, difamadoras, profanas, insultantes. Dentro de la iglesia puede gente así, pero yo creo que el paganismo sí, pero aquí dentro como que no lo concibo. Desobedientes a los padres. Wenger decía que el carácter de los tiempos se nota especialmente en los modales de los jóvenes. O sea que los jóvenes son los que marcan la pauta en los tiempos generacionales. Desobedientes a los padres, rebeldes, negligentes en sus deberes, descontrolados. ¿Es eso lo que vivimos hoy? Ingratos, desagradecidos, carentes de aprecio. Eso es lo que tenemos hoy con la familia. Los hijos, usted los cría. Y cuando usted cree que están ready para que le den una mano, entonces dicen, no, espérate, que yo me tengo que ir. Y yo siempre le decía a los hijos míos, no, un momentito. Tú no le vas a pagar la renta al vecino, tú me la pagas aquí a mí. No, papi, no, usted me la paga a mí. Yo fui que lo crié. Entonces ahora que tú conseguiste un buen trabajo, ahora tú te quieres ir de casa. Y entonces le quería pagar el mortgage a otro. No way, José. You pay here first. Recuerda ese muchacho, ese joven que se quería ir de la casa. Y dice, no papi, porque esta casa aquí no se puede ya vivir. Yo quiero mi espacio, pero él acaba de conseguir un buen trabajito. Yo aquí quiero mi espacio, yo quiero mi tiempo, yo quiero vivir como yo quiero vivir, como, ¿sabe? Como quieren los jóvenes de ahora decir. I want my own space. I want to live my own life. Entonces, él sale a la sala con la maletica. Y el papá le dice, what's going on? Le dice, I'm leaving, Bob. I'm leaving, papi. I'm going. ¿Y qué vas a hacer? Dice, I don't know. Quiero mi own space. Me voy. Entonces el papá dice, ¿qué te va? Pero me dice, ¿ahora qué? Now you get a new job and you live in the house? Man, I thought you were going to pay the electricity, the gas, and help me out with, with certain things in the house. And now you leaving? Dice el tigre, yeah, papi, me voy. Y jala su maletica. Y el papá le dice, oye, porque el papá era boricua. Oye, chico, yo creo que tú sepas una cosita, déjame explicarte. Tenía acento cubano. Aquí en esta casa, chico, él deciste algo. Él te dice, no, papi, porque tú sabes que... No, tranquilo, Bobby, que aquí esto no es fonda, esto no es restaurante, que te da hambre, aquí no puede venir a buscar. Dice, no, papi, porque tú sabes, uno da su vuelta, pero uno viene aquí, se come su arrocito, su sanduchito y su cosa. Y dice,
Aquí no, papá, si te sales por esa puerta, aquí tú no puedes probar ni una galletica. Y el hombre dice, no, papi, pero que tú sabes que uno hace su bolle. Y le dice, no, papá. Y le dice, cuando tenga la ropa sucia, esto no es laundry más. Dice, papi, pero yo se la puedo traer a mami para que me ayude. Y aquí no, si tú sales por esa puerta, aquí tú no lavas un pantaloncillo, gay. Es para allá que tú vas y vuelve con su maletica. Sí, entonces, papi, dice, no, y quiero que sepa claro que el día que te falte algo, esto no es banco para venir a buscar prestado. Si te falta algo, ve con tus amigos y dile que te presten. Dice, papi, pero no sé, la cosa no es tan dura porque tú sabes. Y el papá le dice, es así, chico, la regla. O te pones por la regla o ya tú sabes. ¿Qué es lo que tú prefieres? Irte para allá y hacer tu cosa allá o venir para acá y jugártela conmigo aquí adentro. Y dice él, mira, papi, ¿sabes qué? Déjame coger la maleta y volver para adentro porque yo creo que esto va a estar difícil. Se devolvió. Y yo se lo decía a los hijos míos. Dice, el que sale por esa puerta, no, güey, José, aquí no tiene nada de los beneficios, pero si se queda aquí adentro, tiene una beca completa. Ahora, tiene que pagarme lo que yo he invertido en ellos, porque no es así tampoco. Y yo relajo a mi hija y le digo, ¿sabes qué? Cuando te den el primer bono en ese nuevo trabajo, oye, yo necesito unos chavitos, chicos, porque tengo que terminar el rufo. Y allá me faltan unos cuantos cuartos en Asua, de modo que ayúdame en eso, chiquita. Desobedientes a los padres, ingratos, desagradecidos, carentes de aprecio. Eso no es lo que estamos viviendo hoy. En los últimos días, eso es lo que el apóstol le dijo a Timoteo. Impíos, sin santidad, irreligiosos, profanos, sacrílegos, sin nada de sagrado, inobservantes de los oficios de la piedad. Y eso no pasa aquí. Y los hermanos no vienen al altar a orar. Primero se ponen a dar vueltica, a beber café, y a hacer chiste y a hacer relajo y cosas así. Sacrílegos, inobservantes de los oficios de la piedad. Es que tratamos a Dios como si fuera como nosotros. Y nos acostumbramos a tener una relación con Dios y a veces minimizamos su santidad. El salmista siempre decía en el Salmo 84. ¿Cómo es el Salmo 84? ¿Cómo es que dice el Salmo 84? ¿Alguno de ustedes me lo puede recitar, por favor? Entrar. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Amén. Cuán amables son los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y él decía eso a raíz de la sublevación de uno de sus hijos. Y él estaba huyendo del trono y no podía regresar a la casa del Señor. Y culmina diciendo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo escogería estar a la puerta de la casa de Jehová, ser un ayudante, un portero de la casa de Jehová, que morar en moradas de maldad o habitar en moradas de maldad. El salmista sabía lo que era un día en los atrios de Jehová, y por eso él apreciaba y amaba la casa de Dios. Sin afecto natural, de corazón duro, insensibles, encallecidos, desleales. ¿Tenemos eso en la iglesia de hoy? Hay personas que ven a otros hermanos pasando por necesidad, pasando por dificultad, pero nunca le preguntan si hay alguna situación en la que le pueden ser útiles. Y prefieren cualquier persona antes que un hermano. Y estamos llegando a los tiempos donde prácticamente dentro de la iglesia no parece que hay una comunidad de hermanos, no una familia integrada, sino que parece que es como una especie de familia desintegrada, disfuncional, donde cada quien tiene suspicacia del otro, sin afecto natural, de corazón duro, insensibles, encallecidos, desleales. Hay gente que nunca quiere, hermanos, que usted nunca sabe dónde vive, ni cuál es su casa, ni cómo está su casa por dentro. Nunca se le enseñan a nadie. Y los hermanos no tienen la menor idea cómo es la casa.
implacables, no tienen compasión por nadie más que de sí mismos, despiadados, que rehúsan hacer la paz, no buscan la reconciliación, calumniadores. Yo sé que aquí no pasa eso, pero yo he oído de otras iglesias que hay personas calumniadoras, difamadoras, que extienden testimonios falsos y maliciosos, acusadores, mentirosos. Aquí no pasa nada de eso, porque ese tipo de personas ya fueron limpiados. Destemplados, crueles, significa al mismo tiempo blandos y duros, incontinuamente indulgentes para con sí mismos, pero inhumanamente crueles para con otros. Cuando se trata para ellos, su familia, son tremendamente abiertos, pero cuando se trata para los demás, son duros. Se dice de esto que son sin dominio propio, que son brutales y carentes de principio, aborrecedores de lo mismo, o sea, no aman lo bueno, contrario a los que aman lo bueno, traidores, arrebatados, felones, impetuosos, es decir, tozudos, desconsiderados en sus acciones y pasiones irreflexivas y voluntarias, y precipitados, infatuados, es decir, hinchados, llenos de orgullo, como si estuviesen cegados por humo, engreídos. No, eso no pasa aquí en la iglesia, ¿no? Amadores de los deleites más que de Dios. Si usted dice que hay un culto de oración o una vigilia, nadie viene. Usted dice que hay un party, baby shower con comida y bebida, todo el mundo va. Increíble. Amadores de los deleites más que de Dios. El amor a los placeres sensuales destruye el amor a Dios y el sentido de la realidad de Dios. El hecho terrible es que estas personas se profesan cristianas y es muy probable que quieran que se les tengan por piadosas y santas, pero solo tienen la apariencia de piedad. Y están dentro de la iglesia y le dicen a las otras personas: usted no tiene que cambiar nada para venir a Cristo. Usted viene a Cristo como usted está, pero siga a sí mismo, haciendo toda la poca vergüenza que está haciendo hasta ahora. Hay un desafío para la iglesia de hoy, para la iglesia de Cristo, porque los últimos días son tiempos peligrosos. Y si nosotros que ya vivimos en esta dispensación estamos enfrentando lo que estamos enfrentando y estamos viviendo de la manera que estamos viviendo, imagínense si Cristo no viniera hoy y nuestros hijos y nuestros nietos tuvieran que seguir profesando y viviendo dentro de la iglesia de Jesucristo. Yo no sé cuál sería la situación. Pero la única cosa que yo puedo decir en este día es que la invitación del apóstol a su siervo Timoteo, a su discípulo, es que él se consagrara cada día más y más en la lectura de la palabra, en la instrucción de la palabra, buscando la palabra, buscando. Hermanos, los domingos a las 10:30 no estamos teniendo el tiempo de oración, solamente hacemos una oración o dos, pero después estamos estudiando pasajes bíblicos que son fundamentales para uno poder vivir la vida cristiana exitosamente. Y hubo hermanos esta mañana que decían: pastor, yo soy nuevo, pero yo no sabía estas cosas. Otro hermano dice: yo soy un poco más viejo, pero tampoco las sabía. Porque los materiales que estamos impartiendo y las clases que estamos dando son clases que solamente usted las puede recibir en la iglesia del Señor. Usted no la puede recibir allá afuera en el laundromat ni en el supermercado, solamente en la casa de Dios. El hecho terrible, repetimos, es que estas personas se profesan cristianas y es muy probable que quieran que tengan por ellos
se les tengan por piadosas y santas, pero solo tienen apariencia de piedad. Apariencia de piedad, es decir, semejanza externa, sin la realidad interior, sin la esencia. En otras palabras, solo siguen la doctrina y las prácticas evangélicas, pero le falta la eficacia. Es decir, la influencia viva, regeneradora del poder del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Le falta lo esencial. Le falta lo que le faltaba a las vírgenes en la prédica del domingo pasado. ¿Qué era lo que le faltaba a las 5? El aceite. La presencia regeneradora del poder del Espíritu Santo, que es lo que marca la diferencia. Un creyente carnal y un creyente espiritual, la única diferencia es que uno tiene el Espíritu Santo en su vida, el otro todavía no ha nacido de nuevo. Y para nacer de nuevo se necesita la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y yo le digo a los padres y le digo a los hermanos que todavía no se han bautizado, que no bautizarse deliberadamente es caminar y vivir la vida cristiana en contra de la voluntad de Dios. Y es pecado. Porque desobedecer a Cristo, desobedecer la voluntad de Dios es simplemente pecado. Y el apóstol dice, a estos evita. A estos evita. Es decir, sácale la mano. Échalos por acá. A estos evita. La expresión puede significar apártalos de ti. Como el buen soldado repele al enemigo, apártalos de ti. Apártate de estos, dando a entender que algunas personas de este carácter, precursores de los días finales, ya estaban en la iglesia. Para apartarse de ellos quiere decir que estaban en el lugar donde usted se desenvuelve. Y Pablo dice, a estos evita, apártate de ellos, es porque ya estaban en la iglesia, con personas de este carácter. El versículo 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres. No es extraño que haya ahora tales antagonistas a la verdad, porque desde tiempos antiguos existían estos prototipos. ¿Quiénes fueron Janes y Jambres? Si ustedes recuerdan por allá en el libro de Éxodo que dos personas se opusieron a Moisés. Y dice, eran nombres tradicionales de los magos egipcios. Éxodo 7, versículo 11. Pablo toma los nombres que la opinión general había dado a aquellos hombres. Eusebio, en su escrito Preparatio Evangelica, cita a Numenio diciendo, Janes y Jambres eran escribas sagrados del orden inferior de los sacerdotes egipcios, diestros en la magia. El escritor Hiller interpreta estos nombres del idioma abisinio como Janes, tramposo, y Jambres, presdigitador, adivino. Tenemos en la iglesia tramposos, Janes. La conducta de Janes y Jambres está expresada en los movimientos sectarios de hoy, que estos falsos maestros y apóstatas representan. Cuando son puestos a prueba respecto a la fe cristiana, son descalificados y espurios, pues niegan la deidad de Cristo. De igual modo que los adeptos de la ciencia cristiana, los espiritistas, los cristadelfianos, los testigos de Jehová y el camino. El apóstol Pablo le asegura a Timoteo que estos falsos maestros no llegarán muy lejos,
pues su falsedad se haría evidente, pues no pueden ofrecer libertad del pecado y peor aún, no pueden ofrecer vida, pues solamente Jesucristo puede ofrecer vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y solo Cristo puede ofrecer vida trascendente, vida superior, vida eterna. Jesucristo es el único que la puede ofrecer. Estos grupos falsos no lo pueden hacer. En marcado contraste con estos falsos maestros aparece la vida y el ministerio de Pablo y Timoteo, así como los grandes rasgos que caracterizaron la vida de estos grandes siervos de Dios. Y vamos a poner algunas características de la vida del apóstol Pablo, solamente para que usted pueda contrastar, ¿verdad? Las características que hemos visto de los amadores de sí mismos, que aún estaban ya dentro de la iglesia, con las características que califican a un hombre de Dios, o a un siervo de Dios, o a una sierva de Dios, dentro de la iglesia hoy. Mire conmigo. El apóstol Pablo, en cuanto a doctrina, fiel a la palabra de Dios. Nada que usted le pueda decir. En estos tiempos, la gente juega con la palabra de Dios. Usted sabe, hace como magia. Y lo que le conviene lo usa y lo que no le conviene le saca la mano y por aquí se van y hacen esto y aquello. Pablo, fiel a la palabra de Dios. Su conducta, consecuente con el mensaje que predicaba. Que nuestro talking, ¿cómo era que dice la señora? Que nuestro walking y nuestro talking vayan de la mano. Que lo que usted predica, eso sea lo que usted viva. Es la diferencia aquí el apóstol. Su mensaje consecuente con su conducta diaria. Hermano, que nosotros profesamos que somos cristianos y vamos a una reunión y las personas dicen, no me traiga esa persona aquí. Vamos para una casa y lo primero que le dicen al pastor, pero no me invite a fulano de tal porque no lo quiero en mi casa. ¿Cristiano? ¿Cristiano? Sí, claro, porque viene a mi casa, es una mala influencia. Porque cuando una persona vive un doble estándar en la vida cristiana, ni los mismos cristianos ya quieren saber de esa persona. Evitan a esa persona, le sacan el pie, no quieren estar con esa persona. Entonces el apóstol Pablo fue un modelo de conducta, pues su mensaje iba en coordinación, su vida cristiana iba en coordinación con lo que él predicaba. Su longanimidad para con sus detractores y perseguidores. Usted nunca vio a Pablo persiguiendo. Usted nunca vio a Pablo queriendo pagar mal por mal. El amor del apóstol fue alguien que consagró su vida altruistamente al servicio del Señor y a su causa. ¡Wow! ¡Aleluya! Gloria a Dios por el apóstol Pablo. ¡Qué modelo tan lindo! Consagró su vida altruistamente al ministerio, a la obra de Cristo, a la causa de Cristo, para dedicarla para Él. ¡Qué ejemplo tan lindo! Su paciencia. Qué linda la paciencia del apóstol. Hacían con él lo que sea, pero siempre ahí. Sus pruebas y aflicciones nos enseñan que las mismas son parte integral de la vida cristiana. Cuando usted esté pasando por pruebas, aflicciones, y yo le decía al hermano Carlos, usted está pasando ahora por una prueba, pero usted va a salir de aquí fortalecido. Porque usted tiene una actitud muy linda. Usted está diciendo que Cristo está en control. Y las enfermeras entran y pueden ver su Biblia allí en la mesa, porque Él no está desesperado, Él no está destruido, Él no está arrodillado, Él está prácticamente con la frente en alto, confiando de que el Señor Jesucristo está permitiendo pasar por este fuego, por este desierto, pero al final del desierto Él verá la luz al final del túnel y podrá decir alabado y glorificado sea el nombre del Señor, porque Él trajo y Él permitió esta enfermedad. No para destruirme, no para desbaratarme, pero para fortalecer el carácter de Cristo en mi vida y hacerme más fuerte, para que yo pueda entender que cuando soy débil,
entonces es que soy fuerte. Eso es lo que el Señor está haciendo con el hermano Carlos en este momento. Las pruebas y aflicciones son el método divino por excelencia. Nos ayudan a crecer y a desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Las pruebas y aflicciones son inevitables para todos aquellos que quieren vivir vidas consagradas y piadosas en Cristo Jesús. Amado, si usted me dice a mí que está pasando por pruebas y aflicciones, gloria a Dios. Es el método divino. Y todos los que quieran vivir vidas consagradas a Cristo tendrán que pasar por pruebas y aflicciones y dificultades. Y cuando pruebas y aflicciones no estén llegando a la vida suya, usted tendrá que cuestionarse a sí mismo y decir: ¿qué está pasando con mi vida cristiana, Señor? Que no estoy teniendo pruebas, que no estoy teniendo aflicciones. Porque son precisamente las pruebas las que nos hacen superarnos y avanzar en la vida cristiana y llegar al nivel superior donde el Señor quiere llevarnos. El apóstol Pablo tenía que advertir a su joven discípulo Timoteo para que cuando fuese llamado a aguas profundas no pensara que había fallado al Señor. Estos padecimientos y persecuciones serían parte de su vida y de su ministerio, y serían también parte de la vida de cada uno de nosotros. Una y otra vez le recuerda a Timoteo que persista firmemente en las enseñanzas de la palabra de Dios. Amados, estamos viviendo en los últimos días. En los últimos días son tiempos peligrosos. La iglesia militante de Jesucristo tiene que dar un paso hacia adelante. Amados, tenemos que romper con el letargo espiritual que nos ahoga. No hacemos nada con salir del oscurantismo católico religioso para venir a refugiarnos al tradicionalismo evangélico. Seguimos siendo las mismas personas. Cuando Cristo nos llamó a cada uno de nosotros, el propósito de Él era marcar la diferencia en la vida de nosotros para este mundo. Era que las personas que nos vieran a nosotros pudieran ver vidas consagradas, vidas transformadas por el poder de su Santo Espíritu. Pues vendrán días donde hombres amadores de sí mismos, que estarán incluso dentro de la iglesia profesante, lo confundirán a usted y me confundirán a mí, y no sabremos ni siquiera qué hacer. Pero el Señor nos invita a consagrar nuestras vidas. En lo que el apóstol le está advirtiendo, porque él hace una pausa aquí en este capítulo, para advertir a Timoteo de esas cosas, porque Timoteo iba a asumir un liderazgo, iba a asumir un nuevo rol dentro del ministerio. Ya el apóstol estaba viejo, ya estaba para morir. Pero él sabía que su relevo iba a quedar en buenas manos, pero tenía que advertirlo. Y sobre todo comienza, cuando llama estas palabras, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Versículo 15, 14, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Qué privilegio haber aprendido del apóstol Pablo, que desde la niñez, por su madre y su abuela, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pues toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, a fin, oiga bien, de que el hombre de Dios sea perfecto, sea un instrumento, sea un testimonio, sea alguien digno de imitar.
La gente está hastiada de luchar con creyentes tramposos, mentirosos, fatuos, desagradecidos, ingratos. Hijos que dentro de la misma iglesia, que el papá no sabe si haberlos ahorcado chiquitos o haberlos dejado crecer. Porque algunos hijos son la destrucción de su propia familia. Pero el Señor nos llama a consagrar nuestras vidas, a buscar la Escritura, a crecer. Y ese último versículo dice, para que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, estamos viviendo en los últimos días tiempos complicados, tiempos difíciles, dolorosos. Es importante que usted se levante como un gigante espiritual, rompa con el letargo, con esa condición de postración, porque cuando nosotros estábamos postrados era cuando estábamos en el mundo, sirviendo a las tinieblas y al diablo. Pero cuando vinimos a Cristo, cuando entramos al reino de la luz donde gobierna Cristo, Él nos llamó con el propósito de que nosotros fuésemos instrumentos, que fuésemos luces en medio de las tinieblas. Desafortunadamente, estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos dolorosos, tiempos complicados, y la iglesia de Jesucristo está indiferente. La iglesia de Cristo está durmiendo. La iglesia de Jesucristo está cansada. La iglesia de Jesucristo está viviendo el fourth quarter del juego, pero ya no tiene la fuerza para levantar la pelota y tirarla al aro. La iglesia de Cristo se ve agotada. La gente ha perdido el primer amor, el entusiasmo, la pasión para servir a Cristo. Y ya no nos levantamos el domingo temprano, bien temprano, para estar en la casa de Dios. No nos levantamos con calma, porque vamos para la iglesia. Ay, otro día más para la iglesia. Qué sacrificio. Ay, Señor, ¿hasta cuándo tú vendrás para yo tener que dejar de ir a la iglesia? Y orando, decía a ver si, ay, que caiga una nevada para no ir hoy. Ay, Señor, que algo pase, Señor. Yo no le deseo nada mal al pastor, pero si se enfermara o le pasara algo, no estaría malo. Señor, hermanos, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de ponernos en nuestros pies. Es tiempo de ponernos los pantalones largos. Es tiempo como iglesia de alcanzar la adultez espiritual que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Vivimos en tiempos complicados, en tiempos difíciles, y la iglesia de Cristo está en un letargo espiritual que no despierta. Y comienza el servicio y ya van 2 alabanzas, y entonces entra un hermanito y ya van 2 en el culto, entran 3, así como a la 1:30. Entonces se va completando algunos hermanitos que se van levantando. Ay, qué maldad. Hermanos, y ese es el tipo de iglesia militante que va a ganar a un mundo perdido, sin Dios y sin esperanzas. Ese es el tipo de creyentes que va a despertar en otras personas la pasión para recibir a Cristo y tener el Cristo que ellos tienen. Yo no sé, hermanos, pero yo creo que el Señor desea que cada uno de nosotros, como creyentes que vivimos en esta generación, en esta dispensación, entendamos el orden de los tiempos, entendamos los tiempos y nos levantemos como pueblo de Dios, como familia,
para marcar la diferencia en un mundo por el cual Jesucristo dio su vida un día. Y cuando Cristo venga, encontrará Jesucristo aún pasión en los creyentes. ¿Encontrará Jesucristo algún creyente que todavía viva con la pasión y el entusiasmo del primer amor? ¿O encontrará una iglesia natimuerta, una iglesia que parece que está en un letargo del cual no se levanta? Y pasan días y semanas y no participamos de los servicios de oración, y no participamos de las vigilias, y no predicamos la palabra, y no ganamos almas para el reino, y estamos indiferentes, estamos como caídos, como si estuviéramos en un letargo espiritual o en una especie de resaca espiritual. Y el Señor nos sigue advirtiendo: amados hermanos, levantémonos. Vivimos en tiempos, los últimos días, tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Agarra a tus muchachos de la mano y dile: esta es la hora de alabar a Cristo. Este es el tiempo de estar en la casa de Dios. Yo creo, amados hermanos, que tenemos que levantarnos como pueblo de Dios. Y digo esto para todas las iglesias, para todos mis hermanos pastores, para todos mis hermanos. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de romper con el letargo, con las rodillas paralizadas, los brazos caídos. Y es tiempo de ensanchar nuestra tienda,